Hola, mis buenos días. Si no mal recuerdo, nosotros somos el equipo número uno seleccionados ahí en Blackboard y nosotros vamos a hablar, bueno, de las metodologías griegas en productos derivados. Y mi equipo está conformado por Alexia Arroyo, Humberto Mojica, Valeria Pastrana y Fernando Iñaki, su servidor. Y bueno, como introducción, pues queremos mencionar que pues la introducción a la metodología de las griegas, pues es un contexto financiero que son medidas de riesgo usadas en los análisis de las opciones y otros productos derivados. También pueden representar la sensibilidad de una opción o de un derivado a factores como el precio del activo subyacente, el tiempo y su volatilidad. Y también las griegas pueden ayudar a los operadores y gestores de riesgos a entender un poco y cuantificar cómo distintos factores afectan el precio y riesgo de todas sus posiciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de griegas y su significado. Primero tenemos a delta, que mide la sensibilidad del precio de una opción al cambio en el precio del activo subyacente. Por ejemplo, si el delta de una opción es 0,6, significa que si el precio del subyacente sube $1, el precio de la opción va a aumentar aproximadamente $0,6. El delta es esencial para quienes gestionen sus riesgos frente a movimientos en el mercado. Luego gamma, que nos indica cómo cambia el delta cuando el precio del subyacente se mueve. Básicamente, gamma mide la estabilidad del delta y es particularmente útil para prever riesgos en escenarios de grandes fluctuaciones del mercado. Vega mide la sensibilidad del precio de la opción frente a cambios en la volatilidad del subyacente. Y si una opción tiene un vega alto, significa que será más afectada por fluctuaciones en la volatilidad. Esto es especialmente importante para mercados volátiles. Pasamos a teta, que mide la pérdida de valor de una opción con el paso del tiempo, lo que se conoce como decadencia temporal. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, las opciones tienden a perder valor más rápidamente. Por eso el teta es clave para los que operan con estrategias a corto plazo. Y finalmente tenemos a Rho, que mide cómo afecta el precio de una opción un cambio en las tasas de interés. Aunque suele ser menos relevante para opciones a corto plazo, el Rho pues, también cobra importancia en opciones con vencimientos largos o en entornos de tasas muy cambiantes. Cada uno de estos pues nos da una perspectiva única sobre cómo pueden cambiar los precios en función de diferentes factores. Luego, ya que conocemos los tipos de griegas y lo que significan, podemos ver ahora cómo se aplican en diferentes productos derivados. Esto pues es clave para entender cómo podemos utilizarlas para gestionar riesgos y optimizar estrategias de inversión. Con las opciones, pues las griegas aquí son fundamentales, especialmente para evaluar riesgos en estrategias como cobertura y arbitraje. Por ejemplo, el delta y el gamma son muy útiles para gestionar la cobertura de precios, mientras que el vega nos ayuda a administrar el riesgo asociado con la volatilidad. Las opciones son probablemente el producto donde las griegas tienen pues, mayor protagonismo. Mm. En futuros y swaps, aunque el delta es menos relevante en estos casos, el gamma y el vega se pueden usar para estrategias de cobertura más sofisticadas. Además, el theta y el rho pues, también tienen su importancia, especialmente con la gestión de derivados sensibles al paso del tiempo y a las fluctuaciones en las tasas de interés. Esto nos demuestra que las griegas no solo son útiles en opciones, sino también en otros tipos de derivados. Y al final también tenemos bonos convertibles, que pues en este caso el delta es clave para gestionar el riesgo de precio de estos instrumentos híbridos. Por otro lado, el ROE se vuelve importante para evaluar cómo los cambios en las tasas de interés impactan su valor. Esta combinación hace que las griegas sean una herramienta esencial en la administración de esos productos y resalta su importancia como herramienta indispensable para analistas, traders, inversores que buscan optimizar sus estrategias y controlar riesgos. En este ejemplo práctico, tenemos como suposiciones que delta es 0,6, gamma 0,05, vega 0,15 y teta menos 0,02. El delta mide el cambio en el precio de la opción por cada dólar de cambio en el subyacente. En este caso, un delta de 0,6 indica que por cada peso que sube el precio del activo subyacente, el precio de la opción aumenta 0,6 pesos.
El vega mide cómo afecta un cambio en la volatilidad al precio de la opción. Una mayor volatilidad implica que hay mayor incertidumbre sobre el precio futuro del activo subyacente, lo que aumenta el valor de la opción debido al mayor potencial de beneficio. Y por último, el teta mide la decadencia temporal, es decir, cómo el valor de la opción disminuye a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Esto ocurre porque con menos tiempo disponible hay menos oportunidades para que el precio del subyacente alcance un nivel favorable. Y pues como conclusión de este ejemplo, podemos decir que las griegas permiten cuantificar y gestionar los riesgos asociados a las opciones. En este ejemplo, muestra cómo pequeñas variaciones en las condiciones del mercado, como por ejemplo el precio del subyacente, la volatilidad o el tiempo, afectan el valor de la opción de forma predecible según los valores de delta, vega y teta. Ventajas, desventajas. Ventajas. Ayudan a controlar y gestionar el riesgo, opciones y derivados. Facilitan la creación de estrategias de cobertura y permiten optimizar el uso del capital. Las desventajas. Son complejas de calcular y pueden ser muy sensibles o a cambios de mercado. Requieren monitoreo constante, especialmente en condiciones de alta volatilidad. En conclusión, las griegas son herramientas esenciales para evaluar el riesgo de los derivados, y cada griega aparta información sobre un aspecto específico del riesgo: precio, tiempo, volatilidad o tasas de intereses. La metodología de las griegas permite a los operadores diseñar estrategias informadas y adaptar sus portafolios a diferentes escenarios de mercado.